Buen día amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra emisión de Beef at Christ en Instagram. Vamos directamente a lo nuestro sin perder tiempo. Arrancamos con la canción número 1 de la lista de hoy, que se llama Choque de Corazas, y es de un grupo que conocemos todos, o al menos deberíamos conocerlo todos, y se trata por supuesto de Box Day. Este es el disco número 7 de Box Day, de la banda oriunda de Quilmes, en el conurbano bonaerense. La canción que elegimos se llama Choque de Corazas, como bien dijimos, y es del séptimo disco, que se llama Estamos en la Pecera, de 1975. Acá ya no estaba Willy Quiroga, el que no estaba más es Ricardo Soule. Acá está reemplazado por un guitarrista que se llama Michelini, que solamente está en este disco. Y la canción, bueno, es rock progresivo, rock duro, demostrando que Box Day es mucho más que la Biblia y los simples, como por ejemplo Presente, etc. Choque de Corazas, un disco semi olvidado, reeditado hace poco. Era muy difícil de conseguir en LP, pero bueno, te olvidas, con esto te olvidas. Banda número 2, banda de reggae inglesa, gran banda de reggae inglesa. Se trata de los muchachos de Aswad. Este disco se llama A New Chapter of Dub, un nuevo capítulo en dub, y es, como su nombre bien indica, la versión dub del disco anterior, que se llamó Un Nuevo Capítulo, A New Chapter. Pero este disco terminó siendo mucho más importante, ya que durante mucho tiempo se seguía editando cuando su disco original, el que había salido las versiones dub, había salido de circulación hace rato. La canción que elegimos se llama Shining Dub y es una fiesta de graves, bajos y todo lo que todo el mundo ya sabe que va a pasar en el dub, y sin embargo caemos ahí. Tema número 3. Hace poquito vi en YouTube, está ahí, lo pueden chequear, el documental 40 años de New Model Army, que es alucinante, los muestra a los tipos lidiando con el tema de la pandemia y todo eso. Y acá está el disco del año 89, Thunder and Consolation, clásico absoluto de New Model Army. La canción que elegimos se llama 225 es el tercer tema del disco. Y acá sí que mucha furia, mucha velocidad, pero siempre con ese toque celta, folk que tienen los New Model Army, la banda de Justin Sullivan y compañía, banda que nunca sacó un disco malo, nunca un paso en falso. Seguimos en la lista de hoy, atención con esto, con Daniel Melero. Esto es una alianza del año 2019, disco doble. ¿Quién se anima a hacer un disco doble en el año 2019? Linda edición incluso, miren. Daniel Melero, bueno, siempre fue un tipo que medio que se cagó en todo e hizo la suya, y esta no es la excepción. Con Daniel Melero es un disco increíble de teclados, originalidad absoluta, bueno, flotación, Brian Eno, hay que escucharlo, esto es escuchar para creer, como más de una vez hemos dicho. La canción que elegimos se llama Es Igual Arriba y Abajo, y canta una chica que yo no conozco, que se llama Carla... Carla Truco, que seguramente es de esos amigotes, por no decir chupamedias, que tiene Daniel Melero ahí, que están dando vueltas, pero bueno, lo canta increíble. No quiero ser prejuicioso, pero es buenísimo lo que hace Carla Truco. Tema número 5 de la lista, Beastie Boys, Shake Your Head. Este es tercer disco de estudio de los Beastie, donde ya tocaban ellos los instrumentos. Quizás algunos se acuerden, pero en el primero, en el License to Ill, no tocaban. Acá ya sí, y ya los tipos se habían metido a pleno con el funk y el rhythm and blues. La canción que elegimos se llama Stand Together y es ahí bien gruera, con toda la banda, tocado con toda la onda. Después de meter un golazo de media cancha con Paul's Boutique, los Beastie Boys sacan este Shake Your Head, tercer disco de estudio, y ahí está la canción, la quinta de la lista de hoy, Stand Together. Gracias amigos, esto fue todo en 5 canciones 5.